atentos a la escritura y vayamos al libro de Proverbios capítulo 17. Libro de Proverbios capítulo 17. Libro de Proverbios capítulo 17. Me indica con amén cuando lo haya encontrado. Solamente le vamos a dar lectura al versículo 1. Proverbios capítulo 17 y el versículo 1. Aleluya. Y esta palabra pues es para nosotros, es para usted y la vamos a atesorar en nuestro corazón. Amén. Aleluya. ¿Listo? Libro de Proverbios capítulo 17 y el versículo 1. Aleluya, te adoramos. Y dice así de la siguiente manera: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Una vez más, todos juntos. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, Señor. Muchas gracias. Gracias por este remanente, por este pueblo. Gracias por tus hijos, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Muchas gracias te damos, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor, que hoy en esta noche esta palabra quede grabada en nuestro corazón y a ti daremos honor y gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede ocupar su asiento, iglesia. Como título, como tema, le hemos titulado: Él es el que suple nuestro alimento espiritual como material. Amén. Es el tema que le hemos titulado a estos versículos. Mantenga su Biblia abierta, vamos a estar mirando otros versículos, pero es el título que le hemos titulado: Él es el que suple el alimento espiritual y el alimento físico. Nuestra dependencia ya no es de nosotros mismos. Ya nosotros no podemos depender de nosotros mismos con nuestras propias fuerzas, con nuestras habilidades, con lo que sabemos hacer, con el conocimiento que Dios nos ha dado y el conocimiento que hemos adquirido a través de las prácticas de X a trabajos o de X cosas que usted ha elaborado sobre la tierra, ¿verdad? Y hay muchos hombres que sí dependen de ellos mismos, pero nosotros tenemos que enseñarnos a depender solamente del Señor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Creador, y esto es algo tan lindo y maravilloso que me recuerdo de un hermano, los que estamos aquí viejitos todavía cuando comenzamos la obra. Yo no sé si se acuerda del hermano José Reyes. Amén. Oremos por nuestro hermano José Reyes. Y nuestro hermano José Reyes vivía con nosotros en casa. Y mientras que él vivía allí en casa, y pues el trabajo que él tenía afuera, tanto era en la construcción, pero ustedes saben, días trabajaba en un lugar, días trabajaba en otro lugar, días trabajaba en otro lugar. Y así se la pasaba el hermano. Pero algo que me llegaba a sorprender en la vida de él era que todo el año él tenía trabajo. Y había momentos que el trabajo se andaba cortando yardas, se andaba haciendo pozos para poner alguna cerca, se andaba pintando una casa, y de repente el trabajo se paraba y no había trabajo. Y llegaba en la tarde, me decía: hermano pastor, pues ya no tengo trabajo, ya se nos terminó lo que hemos estado haciendo, pero ¿sabe qué? Yo tengo fe que mañana voy a encontrar un nuevo trabajo. Y le decía yo al hermano, conforme a su fe se ha hecho. Y el hermano se levantaba y se iba allá a la esquina, y de ahí lo levantaban y se lo llevaban. Y esto era algo que a mí me sorprendía de él, que la fe que él tenía, porque él mismo confesaba que su dependencia era Dios, y Dios era el que le iba a dar las fuerzas para trabajar, y era el que iba a abrir las puertas para suplir cada una de sus necesidades. Y todo lo que ganaba el hermano pues lo mandaba para Honduras, para su casa ya con su familia, pero todo el tiempo él se enseñó a depender de Dios. Así es que estas enseñanzas que nosotros podemos mirar a través de la gente que lo rodea, o de lo que usted mismo ha practicado, o de los momentos difíciles que usted ha vivido, esto nos ayuda a depender completamente de Dios. Amén. Una otra de las cosas que recuerdo y viene ahorita a mi memoria
Recién llegado aquí a Estados Unidos, llegamos al estado de Seattle, Washington. Allá estábamos en Seattle y pues allí estábamos trabajando en la manzana. Y trabajamos solamente por, que serán 2, 3 meses, y lo poquito que logramos juntar pues lo mandamos para la casa, para México. Pero era mi primera vez que yo venía para acá, era mi primera ocasión que yo venía, y yo andaba pegado junto con otro familiar, y mi familiar iba derecho hasta Norte Carolina, donde allá él tenía su trabajo simplemente de andar manejando un tractor. Y pues acá en Ciero, ahí estábamos trabajando en lo que era en la pizca de la manzana. Y trabajamos un tiempo, pero se llegó el tiempo que él dijo, ya no quiero estar aquí, y vámonos para Norte Carolina. Y recuerdo que esa ocasión, pues yo no tenía dinero, ni él tampoco tenía dinero, puesto que todo se había mandado para México, cada uno para su propia casa. Lo único que traíamos fue que alcanzamos a juntar para el pasaje de Seattle, Washington hasta Norte Carolina. El autobús se hizo una semana completa de lunes a lunes viajando en el autobús, porque sí está un poquito retirado. Y los que hemos viajado en autobús, sabemos que el autobús pues va entrando a cada pueblo, a cada ciudad, y ahí se va demorando un poquito más. Pero lo que le quiero compartir a ustedes es que solamente teníamos nosotros lo que era el pasaje para llegar a Norte Carolina. No teníamos más dinero. Lo único que traíamos con nosotros que alcanzamos a comprar fue un chocolate Snickers. Ese chocolate era un chocolate para mi tío, para familiar, y el chocolate para mí, una barra de chocolate. Y con esa barra de chocolate, ahora sí que fue nuestro pan diario de 6 días. Esa barra de chocolate nos sirvió para salir de Seattle, Washington, y llegar hasta Norte Carolina. Cada vez que llegábamos a un restaurante y que el autobús se tenía que parar, decía el del autobús, decía, hemos llegado al restaurante, vamos a pasar al baño, los que quieran bajarse, pueden bajar, vamos a tomar media hora, 40 minutos, ahí está el restaurante X, para que los que quieran comer pueden hacerlo. Y amados hermanos, solamente lo que hacíamos nosotros, nos bajábamos, íbamos al baño, y le dábamos, ahora sí que nos echábamos un taco de nariz, solamente el respirar los olores de lo que sabía en el restaurante, porque no teníamos para comprar. Y eso lo hacíamos una y dos, fueron varias ocasiones. Pero hay algo muy importante, que nosotros ahora, y usted, nuestra dependencia ya no es lo que traemos en el bolsillo, sino nuestra dependencia tiene que ser el Señor, porque Él es el que suple cada una de nuestras propias necesidades. Al momento que salí de México, recuerdo las palabras de mi abuela, que me dijo, toma esta Biblia porque te va a hacer falta en el camino. Y me dio una Biblia pequeña de bolsillo, las Biblias pequeñitas, y esa Biblia pues todo el tiempo la estuve leyendo, nunca me separé de esa Biblia, sino todo el tiempo la traje conmigo. Y a través del tiempo de esa semana que íbamos de Seattle a Norte Carolina, pues ahí traía la Biblia conmigo. Y yo le decía al Señor, sabes que no traemos dinero en nuestra bolsa, lo único que traemos es un chocolate Snickers, y es lo único que tengo. Pero la Escritura siempre le dije, Señor, como algunos decimos, que el Señor me hable en este versículo, donde abra la Biblia, que allí el Señor me hable. Algunos acostumbramos decirle al Señor de esta manera, cerramos la Biblia, la abrimos, decimos, donde ponga el dedo, que el Señor ahí me abra, que me habla a mí. Entonces esa ocasión así lo hice yo también en mi tiempo de mi juventud. Le dije, Señor, donde abra la Biblia y donde ponga el dedo, yo quiero que tú me hables. Y así lo hice. Agarré la pequeña Biblia y abrí el libro, y con los ojos cerrados le puse el dedo. Y el Señor me llevó a aquel pasaje bíblico, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces ahí me di cuenta que yo no estaba solo. Ahí me di cuenta que aunque fuera aquel chocolate Snickers, ese chocolate me iba a durar para toda la semana. Porque qué difícil no es tener alimento para comer, sino una barra de chocolate es para toda la semana. Imagínese la porción de chocolate, de morderle solamente un poquito hasta llegar a la casa. Y así fue el transcurso, pero durante todo el camino fue estar leyendo la palabra,
estar comiendo la palabra, estar dependiendo de la palabra. Y cuando uno comienza a hacer esto, iglesia, parece que el hambre se le va, parece que uno no tiene apetito, porque a través del Espíritu Dios viene a traer aquella nutrición a nuestros huesos. A través del Espíritu, tanto Dios nutre tu carne, tus huesos, tu alma y tu espíritu, porque nuestra dependencia ahora se llama Jehová de los ejércitos. Esto es ahora lo que hacemos. Y esto es lo que nosotros como iglesia todo el tiempo tenemos que enseñarnos a practicar, que ya no dependemos del gobierno, no dependemos del vecino, no dependemos del trabajo, no dependemos de esto, no dependemos de lo otro, no dependemos de aquel que me puede extender la mano, no dependemos de nadie, sino primeramente nuestra dependencia tiene que ser el Señor. Y cuando nosotros tenemos a Dios por delante, Él se encarga de poner todos los medios o usar a alguien el cual el Señor va a usar para suplir cada una de nuestras propias necesidades. Ahora, si nosotros lo comenzamos a ver de esta manera, todavía aquí en Estados Unidos estamos nosotros más que bendecidos. El problema es nuestros pueblos donde vivimos, nuestras ciudades de donde salimos. Vemos quizá en México, Honduras, Guatemala, Salvador, Nicaragua, Ecuador, que el gobierno no provee lo que este gobierno que tenemos nosotros aquí, que provee todos los días, que provee cada semana, que está proviendo cada mes. Esto es tanto la ayuda como aquellas personas que no han trabajado en el tiempo de la pandemia, que están recibiendo su cheque cada semana o cada 15 días o cada mes. Otros estamos recibiendo despensas. Así es que todavía estamos nosotros en un lugar muy bendecidos. Y si estamos en un lugar muy bendecidos, esto es motivo para seguir doblando rodilla y decirle: Señor, gracias, porque mi dependencia eres tú. Y a su nombre, déselo fuerte al Señor. Porque si lo comenzamos nosotros a ver, vemos que nuestros países quisiéramos tener la ayuda que tenemos aquí, mas en cambio no la tenemos. Amén. Dentro de este pasaje bíblico que acabamos de leer, ¿cuántas ocasiones usted ha llegado a casa? Y lo voy a decir en mi lenguaje mío y usted lo pone en su lenguaje suyo. Hemos llegado a casa y de lo único que queremos comer es un molcajete de chile con un pedazo de queso y unas tortillas recién hechas. ¿Hello? Yo no sé cuántos de ustedes lo han hecho de esta manera, que ese día no se le antoja ni la carne, no se le antoja aquellos platillos exquisitos, sino se le antoja lo más sencillo y lo más simple. ¿A quién se le ha antojado esto? Amén. Amén. Hay momentos que he llegado a la casa y le digo a mi esposa: no hagas nada, no prepares nada, simplemente voy a hacer una tortilla con chile y se acabó el asunto. ¿Por qué? Porque cuando a uno se le antojan las cosas, son cosas que uno tiene también que darse ese gusto. Amén. La Biblia dice lo siguiente en el pasaje bíblico que acabamos de leer. Dice: mejor es un bocado seco. Mejor es un bocado seco. Y es aquí cuando nosotros comenzamos a depender de Dios, cuando ese bocado seco llega a nuestro vientre, llega a nuestro estómago. Vemos, amado hermano, que no es necesario tener tantas cosas, platillos tan exóticos para poder nosotros alimentarnos. Hay gente que sí se alimenta bien y usted tiene que alimentarse bien, porque del alimento depende la fuerza que nosotros tenemos, de lo que usted está ingiriendo, tanto de cada alimento que entra a su boca. Comenzamos nosotros a tener las vitaminas para que el cuerpo se sienta fortalecido, el cuerpo tenga los suficientes nutrientes para poder trabajar todos los días, para hacer las diferentes actividades. Pero vemos, amado hermano, que el proverbista está hablando que es mejor un bocado seco, sino que vemos que dentro del hogar, al momento que se está refiriendo de un bocado seco, se está refiriendo de tantas cuestiones que el hombre está pensando simplemente en satisfacer su vientre, pero no está pensando en más allá.
El hombre siempre está pensando lo que puede ser mejor para él, pero no solamente esto, sino esto comienza a encerrar tantas cosas. ¿De qué nos sirve? Y sigue hablando la escritura: es mejor un bocado seco en paz que en casa de contiendas que estén llenas de provisiones. ¿De qué nos va a servir que estemos en casa cuando quizá vamos a comer los mejores platillos, donde vamos a tener los mejores manjares, pero si no hay paz en casa? ¿De qué nos sirve tener todo esto? Sino que el Señor nos está hablando a través de la palabra que no importa si es un bocado seco, pero este bocado seco nos lo vamos a comer completamente en paz y confiando de que Dios es el que ha suplido para ese día. Esto es lo que nosotros tenemos que comenzar a pensar, que la provisión viene de parte de Dios y a su nombre. ¿Por qué? Porque hay tanta gente que no tiene los manjares que nosotros tenemos. Pero ¿de qué le sirve a tanta gente? Usted puede mirar a tantas familias que a lo mejor puede encontrar en el restaurante, o puede encontrar, o escuche bien esto, o puede encontrar afuera en la calle. ¿Cuánta gente hoy en nuestros días, tanto cristianos como no cristianos, van a cierto restaurante, le toman la foto a la comida, inmediatamente la suben al Facebook y todo el mundo se da cuenta de qué es lo que están comiendo? Pero no es tanto lo que están comiendo, sino que vemos, amado hermano, cómo está su vida delante de la presencia de Dios, cómo se encuentran, porque quizá nosotros podemos dar una cara afuera, pero dentro de nuestro interior completamente es otra de las situaciones. Pero la escritura nos enseña, amado hermano, que hay mucha gente que vive fuera del conocimiento, vive fuera del camino de Dios, o aparentamos darnos los mejores lujos, pero no hay paz interna dentro de nosotros mismos. Nosotros, la iglesia, necesitamos que aunque usted se coma una tortilla con chile, o se coma aquellos frijolitos, o se coma aquel queso, o se coma aquellos nopales, o se coma simplemente la sopa marucha, allí es cuando ese bocado seco le vas a ver a paz, le vas a ver amor, le vas a ver a gracia de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que Dios ha suplido para ese día y a su nombre. Por eso la escritura dice que es mejor comer un bocado seco donde hay paz que manjares donde hay contiendas. Y esto es verdad. ¿Cuántos hogares se están desbaratando porque piensan en ellos mismos, pero no están pensando en los demás? Hay rencilla dentro de los hogares, pero tanto el esposo como la esposa y los hijos se sientan a la mesa y comienzan a comer lo que Dios ha provisto para este día, y se lo come uno en paz. Amado hermano, eso sabe mejor que a fajitas, mejor que a camarones y mejor que a pescado, porque es lo que Dios ha suplido para ese día. Dios es el que suple cada una de nuestras propias necesidades y a su nombre. Dios conoce. Por eso nosotros, como hijos de Dios, nuestra dependencia tiene que ser completamente el Señor. Dios es el que provee el alimento para todos los días. Si Él mismo dice la escritura en el libro de Mateo que Él cuida de las aves, Él tiene atención de las aves, ¿al caso el Señor no cuidará mejor de nosotros, que somos su iglesia y su pueblo? Él es el que lo hace, iglesia. Pero tenemos que confiar completamente en el Señor. Vayamos a ese mismo libro de Proverbios, el capítulo 30, lo que el proverbista nos está hablando. Dice el versículo 7: 2 cosas te he demandado. Vean lo que le dice el proverbista, el Proverbios, lo que nos dice a nosotros, nos enseña hoy en esta noche. 2 cosas te he demandado, y no me las niegues antes de que muera. Ve aquí que el hombre se llega a afanar en todos los afanes de la tierra, porque el que tiene más quiere, y más quiere, y más quiere. Hay momentos que uno pasa por necesidad y no queda otra más que trabajar, pero tenemos que tener la paz de parte del Señor. Vemos que el proverbista le dice al Señor: Señor, 2 cosas solamente te pido antes de que yo muera, y no me las niegues. Sino que vemos, amado hermano, que nuestra dependencia tiene que ser el Señor. Dice versículo 8: vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza ni riqueza.
Vea esto, que este hombre comienza a decirle al Señor: palabra mentirosa que salga de mi labio. En otra palabra, no permita, Señor, que yo te vaya a ofender con mi lengua. No permita, Señor, que yo te vaya a ofender con mi pensamiento. No permita, Señor, que yo te vaya a ofender dentro de mi propio interior. Si nosotros, amado hermano, tenemos nosotros que tener el cuidado de cada palabra que fluye de nuestra boca. Porque cuando nosotros comenzamos a depender de Dios, tarde que temprano Él sabe lo que va a hacer. Tarde que temprano Él sabe lo que va a suceder. Y si Dios retiene las cosas, es porque solamente Dios sabe. Dios es el que muda los tiempos, el que cambia los tiempos, pero es Dios el que se glorifica en nuestra propia vida. Y a su nombre. Dice, hablando la Escritura, lo siguiente. Y dice: vanidad de palabra mentirosa aparte de mí, y no me la niegues. No me des, ¿qué? Pobreza, ni me des riqueza. Manténme en el pan necesario. Vea que la riqueza puede ser mal, la pobreza puede ser mal, sino que el Señor nos da un balance. Si hay riqueza, que mirábamos el domingo a través de la palabra, a través de la sabiduría, tanto la riqueza es buena para el ser humano siempre y cuando lleve uno un balance. Pero vemos que aquí en esta ocasión este hombre comienza a decir: Señor, no me des riqueza, ni me des tampoco pobreza. Son las dos cosas que este hombre, el siervo de Dios, le está diciendo al Señor: Señor, estas dos cosas que yo te voy a pedir, no me hagas rico, Señor, pero tampoco me hagas pobre, sino quiero, Señor, que me sustentes con el pan que sea necesario. Hoy en día, amado hermano, quizá podemos hablar que Dios tiene tantas bendiciones para nuestra vida, y Dios quiere que su iglesia sea bendecida, y de Dios mana la bendición, de Dios manda la riqueza, de Dios manda aquellas bendiciones, porque el Señor quiere que vayamos también de prosperidad en prosperidad. Pero vemos, hay ciertas ocasiones que podemos decir: pero ¿por qué el Señor no me hace rico? ¿Y sabe por qué? Porque a veces con las riquezas el pensamiento del hombre llega a cambiar, y cuando el hombre ha llegado a cierto nivel, el hombre mismo tiene la tendencia de olvidarse de Dios, porque Dios fue el que lo llevó a la cima, y al momento que está en la cima, entonces el hombre se comienza a apartar de Dios. Sino que la vida, nosotros como hijos de Dios, tiene que estar balanceada. No tiene que haber una riqueza, ni tampoco tenemos que estar en pobreza, sino tenemos que decirle al Señor: manténme en el pan diario, en el pan necesario. Y cuando hay una humildad de esta manera, Dios se encarga de abrir los cielos, y Él es el que comienza a suplir cada una de las necesidades que nos hace falta. Nuestra dependencia tiene que ser el Señor, y es el Señor en todo momento. Vemos, amado hermano, que Él es el que suple tanto el alimento espiritual como el alimento físico. Apartados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Pero vea lo que dice el versículo 9: no sea que me sacie cuando la persona es rica y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Vea usted esto, que aquí está la respuesta a lo que estamos hablando. Cuando la persona llega a ser rica, se llega a saciar y comienza a negar o comienza a apartarse de Dios. Y vemos, amado hermano, que anteriormente cuántas personas quizá hemos conocido que no hemos tenido ni para comer, y quizá pura sopa marucho, frijoles comemos todo el día, pero al tiempo Dios lo comienza a bendecir, y Dios lo comienza a bendecir, que después, amado hermano, se le olvida que es Dios el que lo ha bendecido. Ahora se come los mejores manjares, ahora hace los mejores platillos, pero ¿sabe qué? Hay mucha gente que de esta índole que se ha apartado también de la presencia del Señor. El mismo proverbista dice: no me hagas pobre tampoco para
blasfemar en contra tuya, sino que vemos, amado hermano, que todo lleva un balance. Y este hombre dice: no sea que yo hurte, no sea que vaya a blasfemar en contra de mi Dios. Amado hermano, una de las cosas que Dios conoce, y Él nos conoce a cada uno de nosotros, es que Dios conoce la necesidad tuya, Él conoce mi necesidad mía, y Él sabe el momento que Él va a abrir los cielos. Él sabe el momento a qué horas el Señor va a abrir las puertas. El Señor sabe a qué horas es que el Señor va a suplir cada una de nuestras propias necesidades. ¿Y sabe por qué? Porque usted ya no está caminando solo, usted ya no anda solo, usted anda caminando y está con la presencia de Dios y la presencia del Espíritu Santo, y nuestra vida tiene que depender completamente de Él, porque la provisión viene de Dios y a su nombre. Esto es lo que Dios hace. Ahora, en una de las bienaventuranzas que el Señor dijo en el monte de los olivos, cuando dio aquellas 10 bienaventuranzas, allí en el Mateo capítulo 5 y el versículo 6, el Señor declaró aquella palabra y dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si lo miramos desde los dos ángulos, podemos mirar que el Señor tiene el poder para suplir el hambre espiritual, que viene siendo a través de las palabras que Él fluía, pero también viene a traer aquella respuesta cuando vemos, amado hermano, que la multitud le seguía. Y vemos cómo no le seguían solamente por 1 hora, 2 horas o 3 horas. A veces me pregunto y me hago una pregunta, digo, de la multitud, los evangelios dicen que la multitud le seguían y le seguía todo el día al Señor. Y me pregunto, ¿acaso estas personas no trabajarían? ¿Acaso esas personas no tenían responsabilidad? ¿No tenían algo que hacer? ¿Por qué todo el día estaban siguiendo al Maestro? Es una de las preguntas que yo me hago. Pero la respuesta viene dentro de mí, es porque ellos tenían hambre y sed de justicia, y a su nombre. Por eso nosotros estamos aquí en la casa del Señor a cada momento y a cada instante, porque tenemos hambre y sed de justicia. Yo no lo sé usted, pero yo lo hablo por mi propia cuenta. Momentos cuando no siento la presencia de Dios en mi vida, tengo que doblar rodillas y decirle: Señor, no te siento, Señor, ¿qué está pasando? Siento que me estoy alejando, me estoy apartando de ti. Tengo que doblar rodillas para poder sentir que mi alma y mi espíritu puedan ser saciados en ese momento de esa hambre espiritual, de esa justicia. Nosotros somos tenemos a esos hijos de Dios, y tenemos esas bienaventuranzas para nosotros, amado hermano, porque a través de la Escritura Dios es el que viene a saciar tu alma, Dios viene a saciar tu espíritu, y es aquí donde nosotros tenemos que depender de Dios y a su nombre. Ahora, ¿cuántas personas están buscando primeramente la añadidura que buscar el reino de Dios? Y llegamos nosotros a fallar. Hello. Si nosotros queremos ser bendecidos, que el Señor sea el que suple el alimento físico y el alimento espiritual, tenemos que hacer lo que la Escritura dice. Tenemos que poner en obra y en práctica lo que la Biblia dice. A veces nosotros como seres humanos, en vez de caminar para adelante, vamos caminando de retroceso hacia atrás. ¿Pero por qué? Porque Jesús fue bien claro en la Escritura. Y Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente, no lo último, primeramente. O sea que cuando a la mañana que nos levantamos, antes de salir de casa, quizá puedes doblar por 1 minuto tu rodilla, o antes de salir de casa puedes levantar tus manos al cielo. Antes de salir de casa puedes decir: Señor, yo te necesito que vayas conmigo. Sino que dice Jesús: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando el hombre comienza a buscar primeramente a Dios a través de la oración, a través
de su misericordia y comenzamos a doblar rodilla y nos presentamos en la mañana, Dios, amado hermano, mira la acción de nosotros y en ese día quizá vamos a tener un día excelente donde vamos a ver la mano de Dios, donde Dios se va a mover, donde Dios se va a glorificar, donde Dios va a hacer todas las cosas que Él tiene preparadas para con nosotros. ¿Pero por qué? Porque nuestra dependencia es Jehová de los ejércitos. Él es el que suple cada una de nuestras propias necesidades. Él es el que las suple, Él es el que nos da. Y entonces cuando el hombre comienza a hacer eso, ahora podemos también decir, pastor, pero en este día no me fue nada bien, tuve problemas. ¿Sabes qué? Tuviste problemas aún buscando la presencia de Dios. ¿Qué tal si no hubieras buscado la presencia de Dios? Quizá los problemas hubieran sido demasiado fuertes, pero cuando buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la Escritura, y todas estas cosas serán añadidas. O sea que cuando buscamos primeramente a Dios, Él se va a encargar de suplir cada una de nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Así es que, amado hermano, hoy en esta noche yo te invito a que comiences a buscar al Señor, aunque no tengas tiempo, quizá por la mañana, porque te levantaste tarde, pero siquiera levanta tus manos al cielo y dile, Señor, gracias, porque voy a salir de mi casa, llévame con bien, Señor, dame la fuerza que necesito, y es cuando el Señor va a comenzar a poner todas las cosas en orden, y a su nombre. Vemos nosotros que tenemos que aprender también del Salmo 42. Del Salmo 42, cuando el salmista comienza a hablar y dice, como el siervo que brama, sino que el Señor pone un mensaje, un ejemplo de aquel pequeño siervo o de aquel venado, para que me entienda, y viene a decir como el siervo que brama, sino que el siervo comienza a buscar también dónde se encuentra el alimento para que este pequeño animal comience a saciar su cuerpo, amado hermano. Y vemos que este siervo, cuando le falta el líquido del agua, comienza él a bramar y comienza con su mismo olfato a comenzar a oler dónde es que están corriendo aquellos ríos de agua viva. Y cuando aquel animalito comienza a oler dónde está fluyendo el agua, sus pies lo comienzan a dirigir para ese lugar. Por eso nos da el ejemplo, como el siervo que brama, dice, por las corrientes de las aguas. De esta manera nosotros tenemos que buscar al Señor y que nuestro espíritu dé convicción de que el Espíritu de Dios está con nosotros. Pero como hijos de Dios ya no dependemos nosotros mismos, sino nuestra dependencia es el Señor, porque Él es el que suple el alimento físico y el alimento espiritual. Vemos que el salmista comienza a decir, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama por ti, Señor, el alma mía. Y el versículo 2 dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas y mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Sino que vemos, amado hermano, que nuestra alma tiene sed del Dios vivo. Nosotros comenzamos a ver el alimento espiritual, que cuando venimos a la casa de Dios es porque nuestra alma, es porque nuestro espíritu ya están gimiendo y están clamando, porque necesitamos alimentarlo de lo que es la palabra del Señor. Y dice el salmista, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Sino que tenemos que clamar al Señor, amado hermano, y cuando comenzamos a clamar, el Señor comienza a ver lo que nos hace falta y el Señor comienza a suplir cada una de nuestras propias necesidades. Tocamos el corazón de Dios con nuestros ojos, tocamos el corazón de Dios con nuestras lágrimas, pero Dios es el que suple nuestras necesidades, y a su nombre. Vea lo que dice el Salmo 63, vaya conmigo lo que habla el Salmo 63. Denle vuelta ya a su Biblia y dice bien bonito esta escritura. Dice la palabra del Señor en el Salmo 63, Dios mío, Dios mío, eres tú.
Vea cómo David le comienza a decir al Señor: Dios, Dios mío, eres tú. Él es el que suplía sus necesidades del rey. Dice: de madrugada te buscaré, y mi alma tiene sed de ti, y mi carne te anhela. Sino que vemos aquí que el hambre espiritual que había en la vida de David, dice que de madrugada se levantaba y buscaba aquella presencia de Dios, porque su alma necesitaba ser saciada y su carne también necesitaba ser fortalecida. Por eso vemos, amado hermano, que vemos de qué se alimenta nuestra carne, con los alimentos sólidos que comemos, pero el alma y el espíritu se alimenta con la palabra. Pero algo que le quiero decir, que el alimento espiritual, que es la palabra del Señor, se nutre tanto el alma, se nutre tanto el espíritu, pero también viene a nutrir nuestra propia carne. Y es aquí cuando el espíritu toma control del alma, cuerpo y espíritu, porque estamos conectados completamente con el Señor. Así como el Señor sacia nuestra alma y sacia nuestro espíritu, también sacia nuestro cuerpo físico en momentos de angustia, en momentos de aflicción, en momentos que no hemos podido. Amado hermano, quizá usted ha pasado tiempos difíciles, y lo puedo decir, amado hermano, dándole la honra y la gloria a Dios. En la vida de mi hermano Noé, allá atrás sentado, vemos que pasamos un tiempo, circunstancias difíciles en casa, que mi mamá no le pudo dar pecho para poder alimentar a su hijo, a esta criatura, mi hermano. Amado hermano, ¿de qué manera le iba a dar mi madre de comer si no podíamos? Tenía mi madre que trabajar, pero recuerdo que mi hermana, la mayor, nos mandaba a buscar aquellos quelites, a buscar aquellas verdolagas, a buscar aquellas plantas. Óigame bien, y al momento que íbamos a buscar aquellas plantas, y especialmente la verdolaga, llegábamos a la casa con las verdolagas, mi hermana las ponía a cocer y era la leche. Vemos que en la vida de mi hermano no se crió con leche, sino fue puro jugo de verdolaga que mi hermana le dio cuando él estaba pequeño. ¿Por qué no levantar las manos al cielo y ver cómo Dios de una manera u otra viene a suplir la necesidad? Vemos, amado hermano, que en la vida de mi hermano vemos cómo Dios lo nutrió, y no era una persona flaquita, sino estaba completamente gordo, ahora sin tomar aquella leche, sino que Dios puso los nutrientes completamente en estas verdolagas. ¿Por qué no levantar las manos al cielo y decir: Señor, gracias porque has suplido los alimentos día tras día? Nuestra dependencia es Jehová de los ejércitos, y a su nombre. Sé que Dios se ha glorificado en la vida suya. Sé que Dios ha hecho milagros en usted mismo, y vemos cómo Dios comienza a glorificarse en nosotros mismos, y a su nombre. Dice la bendita palabra allí mismo en el versículo 2, versículo 1 y 2: Dios mío, tú eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay agua. Donde no hay agua, vea, donde no hay alimento, donde todo está seco, donde parece que ya no hay vida, pero allí está el poder, versículo 2, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, y mis labios te alabarán. Y así te bendecirá mi vida, y en tu nombre alzaré mis manos. Vea que en el momento que el salmista parecía que le faltaba el alimento, y él miraba todo árido, donde no había quizá fruto, pero vemos que cuando él tenía la dependencia de Dios, él sabía que lo árido lo iba a convertir completamente en algo fructífero, en algo verde, amado hermano, porque Dios es el que suple cada una de las necesidades. Vamos a los pasajes bíblicos. En el tiempo de la viuda, vemos que se encuentra una viuda y se encuentra simplemente con su hijo. El pueblo de Israel estaba pasando por aquella escasez de agua, donde ya había tantos años que no había llovido, todo estaba seco, todo estaba árido. Y para ponerle un poquito más de problema, vemos que llegó el profeta Elías a la casa de aquella viuda. Ahora, ¿de qué manera Dios iba a suplir los alimentos para la viuda
y tanto para el siervo de Dios. Pero vemos que cuando llegó el siervo a la casa de aquella viuda, lo primero que le dijo: hazme una torta para comer y tráeme un vaso de agua. Amado hermano, tú y yo vamos a ser canal de bendición para mucha gente. Tú y yo vamos a ser canal de bendición para momentos que la gente está pasando, porque así como llegó el profeta a la casa de la viuda, así el Señor un día nos usará a nosotros para poder orar por alguien, para poder suplir la necesidad, para poderle decir: tu dependencia es Jehová, y Dios va a hacer un milagro hoy en este día. No es en vano que tú estás en la iglesia, no es en vano que tú estés sentando aquí. Cada vez que tú vienes y te sientas en la silla, es para que tu alma, es para que tu espíritu, es para que tu carne se nutran. Y en el momento de la prueba, o en el momento que alguien está pasando, es cuando ponemos en práctica la palabra que estamos recibiendo. Porque cuando salimos de la casa de Dios, salimos nutridos a través del alimento espiritual, salimos nutridos a través del alimento físico. Quizá, amado hermano, llegaste del trabajo y no tuviste tiempo para comer, pero cuando llegas a la casa de Dios y sales de aquí, parece que el hambre se ha ido. Hello. ¿Sabes por qué? Porque allí está el Señor nutriéndote. Allí está el Señor contigo. Allí está el Señor a tu lado. Vemos en el tiempo de José, llegó a Egipto, pero vemos que su padre Jacob y sus hermanos no tenían alimento. Seco también todo, pero la provisión estaba en Egipto. La provisión estaba en Egipto. Papá los manda a Egipto que fueran a comprar grano, sin saber cómo la bendición y la provisión la iban a encontrar ahí, sino que Dios comienza a poner todas las cosas en orden. El Señor comienza a poner todo, iglesia. Por eso yo te animo y te insto en esta noche de que sigas buscando la presencia de Dios, de que no te apartes ni a diestra ni a siniestra. ¿Por qué? Porque vale la pena servir al Señor, para que cuando pases por el valle de sombra y de muerte, cuando estés pasando en el tiempo árido, estás pasando en el tiempo de la escasez, estás pasando en el tiempo de la tribulación, estás pasando en el tiempo donde quizá no hay tanto trabajo, pero tú comienzas a orar por tus alimentos, comienzas a orar por lo poco fruto que llevas a casa. Tú mismo vas a comenzar a ver la mano de Dios reflejada sobre tu vida, porque Él es el que suple el alimento físico y el alimento espiritual. Pero hay algo difícil que se aproxima y pronto quizá llegará a la tierra. Lo que está hablando la profecía de Amós, allá en el capítulo 8, versículo 11, donde Amós, amado hermano, vemos que cuando usted tenga la oportunidad de leer todo el capítulo, lo lee. El pueblo de Israel se había apartado del Señor, y muchos se habían ya apoderado de otros hombres, y las riquezas habían llegado ya en muchos. Y aquellos pobres campesinos, amado hermano, trataba la gente de explotarlos a ellos, y cuando al momento que compraran el grano, lo iban a comprar bien barato para después darlo muy caro. Se habían apartado completamente de Dios, y Dios comenzó a ver las injusticias que había en el tiempo de Amós. Pero Dios le dio la palabra a Amós y le dijo: habla a mi pueblo y dile lo que te voy a decir. Y el Señor le comenzó a dar la palabra, donde el Señor le dijo a Amós que dijera al pueblo de Israel que venían días difíciles a la tierra. Venían aquellos días difíciles, amado hermano, donde el Señor enviaría hambre y sed a la tierra. Pero el Señor no se estaba refiriendo al alimento físico, sino se estaba refiriendo al alimento espiritual. Sino que Amós le dice: escuchen la voz del Señor y regresen a Jehová, porque si ustedes no regresan al Señor, el Señor va a mandar hambre y sed a esta tierra. Pero va a ser hambre y sed de no escuchar la palabra de Dios. Parece que en este versículo Dios se iba a apartar en su totalidad de
del pueblo de Israel. Por eso es necesario, amado hermano, que tarde que temprano esta profecía va a llegar a la tierra, porque va a llegar un tiempo donde el espacio, va a llegar un tiempo donde la soledad, va a llegar un tiempo quizá donde nadie va a hablar del Señor. ¿Por qué? Porque el impío va a comenzar a huir, aquellos pecadores se van a comenzar a ir, aún los cristianos van a comenzar a cerrar su oído. Pero cuando sientan el hambre espiritual, cuando sientan la necesidad espiritual, es cuando van a correr a la casa de Dios, y es cuando van a ver que la casa de Dios va a estar totalmente vacía, porque entonces se va a cumplir lo que dice aquel canto: ¿dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están que los busco y no los veo? Pues en ese tiempo ya el Señor ha venido y ya ha levantado a su iglesia. Por eso ahorita que tienes tiempo, vamos a escuchar la palabra del Señor. Afina tu oído para que hables con Dios, y Dios también te va a hablar a ti. Y a su nombre. Termino con estas palabras. En el libro de Éxodo capítulo 16, vaya conmigo. Éxodo capítulo 16. Aleluya. Y dice versículo 1: y partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que estaba entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Vea la situación donde estaba Elim. Y en Elim había provisión. En Elim había 12 palmeras. En Elim había un manantial de agua. En Elim había provisión. Si usted lo lleva al punto de vista espiritual, le puedo decir que nosotros aquí en la casa de Dios puede ser nuestro Elim, donde Dios comienza a hablar a tu vida, habla a tu corazón, y el Señor comienza a ver tu necesidad. Y muchas ocasiones, aunque Santiago dice que expongamos nuestra necesidad para orar y interceder por ellas, muchas ocasiones quizá no nos damos cuenta que muchos de nosotros quizá hemos pasado por tiempos difíciles, pero nuestra petición la llevamos ante la presencia de Dios, pero estamos en Elim. Si el pueblo de Dios permanece en Elim, el Señor va a suplir cada una de nuestras necesidades. Cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, llegaron hasta Elim, y en Elim había provisión, pero no era el lugar que el pueblo de Israel tenía que llegar, sino que ellos tenían que llegar hasta la frontera, hasta introducirse a las tierras de Canaán, donde la leche y la miel, donde la bendición y la provisión los estaba esperando hasta aquel lugar. Pero para poder llegar a la tierra de Canaán hay que comenzar a conquistar ciudades, hay que comenzar a derribar montes, hay que comenzar a derribar gigantes, hay que comenzar a conquistar todo lo que se nos ponga enfrente. Amado hermano, yo no sé por lo que tú estás peleando, yo no sé tu lucha espiritual, yo no sé tu aflicción, yo no sé tu carga, yo no sé tu enfermedad, yo no sé por lo que tú estás pasando, pero algo sí te puedo decir, que cuando tú llegas a Elim, allí está la provisión para la vida tuya. Pero recuerda que no te vas a quedar en Elim. En Elim el Señor va a suplir tu necesidad, porque el Señor te va a llevar a un Elim más allá, te va a llevar a un Elim que te está esperando, y estés a la tierra prometida, que es la presencia de Dios, a la nueva Jerusalén, y a su nombre. Cuando el pueblo salió y partió ahora de Elim para poder llegar al lugar que ellos tenían que llegar, dice el versículo 2:
Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Versículo 3. Y decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Vean la mentalidad. Preferían que el Señor los matara en Egipto, pero ahora ellos estaban pensando: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, donde nuestro estómago se hubiera saciado de carne. Cuando comíamos hasta saciarnos, pues no habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Vea cómo la gente comenzó a murmurar en contra de Moisés, en contra de Aarón. Mejor nos hubiéramos quedado allá, donde teníamos las grandes ollas de carne para comer y saciarnos. Vea la mentalidad del ser humano que piensa solamente, estaban pensando en saciar su barriga, en saciar su carne, pero no estaban pensando en la bendición que Dios tenía preparada para ellos. Amado hermano, no solamente es pensar en todo lo que nos rodea aquí en la tierra, no solamente es pensar en el trabajo, no solamente es pensar en la familia, no solamente es pensar en los padres, en los hijos, no solamente es pensar en los amigos, no solamente es pensar en lo que nos rodea en la tierra, sino que tenemos nosotros que pensar más allá del pensamiento. Cuando el hombre piensa primeramente en el Señor, Dios se va a encargar de suplir cada una de nuestras necesidades. Aquellos hombres solamente decían: ¿para qué nos sacaron de Egipto, donde nuestro estómago se saciaba, donde nos sentábamos a comer las grandes ollas de carne? Pero ahora el Señor nos ha traído hasta este lugar para matarnos. ¿Y sabe qué? Esa murmuración llegó hasta la presencia de Dios. Y Dios, en el versículo más abajo, en el versículo 4, si usted lo lee, dice que el Señor, óigame bien, el pueblo de Israel comió un pan espiritual que no fue fabricado por las manos del hombre, no fue fabricado por ningún restaurante. Ningún restaurante lo hizo en el desierto, sino que los ángeles del cielo comenzaron a elaborar aquel pan, y a través de la orden que Dios dio, Dios en su misericordia los vio que el pueblo estaba murmurando de que no tenían alimento. Pero vemos como Dios es tan bueno, amado hermano, porque Él es el que suple. Y no solamente suplió el pan, sino que en la mañana comenzaba el pan a bajar, con la mañana el pan comenzaba a descender. Lo único que tenía que hacer el hombre era salir a buscarlo y traerlo. Nosotros por la mañana nos levantamos con la bendición de Dios y vamos a buscar el pan de cada día, y cuando lo buscamos es cuando comenzamos a ver la mano poderosa de Dios. El pueblo de Israel no solamente comió el maná del cielo, sino mandó el Señor aquella carne, las golornices, para que comiesen pan, y por la tarde comiesen la carne. Vemos como Dios en su misericordia, tenemos a un Dios que es el que suple, tenemos a un Dios que es el que nos da la comida espiritual como la comida física. Iglesia, recuerda de dónde te ha sacado el Señor, recuerda de dónde el Señor te ha traído, recuerda que salimos de Egipto y el Señor nos trajo el hin para poder saciar y para poder suplir cada una de nuestras necesidades. Iglesia, piensa en Jehová de los ejércitos, dale simplemente la honra y la gloria al que todo se lo merece, porque Él es el que suple el pan físico y el pan espiritual. Nuestra dependencia es Dios. Yo creo que si usted se fija a estas alturas, su closet de la comida tiene más alimento que en los tiempos anteriores. ¿Aló? ¿Aló? ¿Escuchó lo que le dije? Si usted abre el closet de la comida, se va a dar cuenta que esa comida no se la va a terminar usted en un día, ni en una semana, le va a durar meses. Porque la provisión de Dios, porque Dios se encarga de suplir las necesidades de sus hijos, y nosotros somos sus hijos.
Somos su pueblo. Ponte de pie, iglesia. Y no solamente eso. Cuando el Señor los saca de Egipto, dice que el calzado nunca se les terminó, ni la ropa. Yo conozco mucha gente que cada semana, cada mes, cada 2 meses están comprando zapatos y zapatos y zapatos y no se lo acaban. Y ahí tienen tantos zapatos. Yo creo que mis zapatitos, tengo más de 5 años con ellos y todavía están como nuevos. ¿Sabe por qué? Porque es la provisión de Dios. Es la provisión de Dios. Dios es el que suple. Dios es el que da. Yo no sé tu necesidad por lo que tú estás pasando, pero lo que sí te sé decir, que cuando tú comiences a depender completamente de Dios, estómago te va a hacer falta para comer. Él es el que suple, Él es el que da. El altar está abierto. ¿Quieres venir? Vente, vamos a orar un momento aquí.